ahora pasamos a las capas del estómago. El estómago va a tener una mucosa y va a tener capitas. De hecho, ustedes pueden encontrar esta imagen en su práctica de laboratorio. Para que vayan siguiéndola, esa imagen la van a encontrar en la práctica de laboratorio, que es, pues obviamente en el laboratorio visualizar las capas y poder nosotros encontrar qué hace cada una de estas. Pero en resumen, es muy sencillo. Tenemos la primera capita de adentro hacia afuera, que es la capa de células de recubrimiento de superficie. Esas células de recubrimiento, pues como su nombre lo dice, ¿qué nos hace? Nos ayuda a recubrir y a proteger la parte de la mucosa inicial a nivel gástrico. Las número 2 son células regenerativas, es decir, cuando yo meto, por ejemplo, no sé, un vinagre, ¿no? Que les gusta un vinagre, cuando lleva un pH superácido, cuando lleva una erosión a este nivel, o cuando yo tengo ayuno prolongado, ¿qué sucede? El ácido clorhídrico que se produce aquí nos va a empezar a hacer que, pues, una destrucción de esta célula o capa regenerativa. Otra, pacientes con alcoholismo, pacientes que tienen varices esofágicas que se continúan con la parte ya de estómago con algún tipo de proceso inflamatorio por la deglución de la sangre como tal, el metabolismo de la parte del hierro quema. Entonces, ¿qué sucede? Que estas células empiezan a regenerarse, se empiezan a regenerar y nos empiezan a hacer un recubrimiento de esa mucosa. Las número 3 son células de la mucosa como tal y nos producen moquito. ¿Ese moquito para qué nos sirve? Bueno, para protección de la misma base o de la misma mucosa del estómago. Entonces, una va de la mano con la otra. Dentro de las más importantes, chicos, tenemos la cuarta capa o las cuartas células, que son células parietales. Yo les había dicho en el videito anterior que las células parietales son las encargadas de la producción de ¿qué? De ácido. Y ese ácido es ácido clorhídrico. Ese ácido va a ser el encargado de darnos que, pues todo el jugo gástrico, ¿verdad? Junto con todas las enzimas y las hormonas que puedan ahí segregarse, pepsina, pepsinógeno, células G, etcétera, ¿no? Eso lo van a ver ya más adelante. Entonces, esta capita, que es la cuarta capa, es una de las más importantes, no dejando atrás que son 6 capitas, ¿sale? La capa número 5, que es la zimógena, que son las de las células principales, que nos producen un péptido vasoactivo, y la capita número 6 o la última, que es una capa basal, que nos hace pues una función como tal, pues endocrina, nos hace una protección y nos hace una superfunción endocrina de estarnos estimulando y estimulando y estimulando. Nosotros en este cortecito que tenemos aquí en esta imagen podemos también diferenciar células tanto del istmo, del cuello y de la base, es decir, de la parte superior, de la parte media y de la parte inferior, de una glándula como tal. Acuérdense que una glándula produce una hormona o produce una sustancia como tal. Bueno, lo que ya les había comentado, toda la parte metabólica, los péptidos, todo lo que se va a combinar, todas las rutas o vías metabólicas que vamos a ocupar aquí para poder llevar a cabo el metabolismo. Bueno, les había dicho en el primer video, chicos, que nos habíamos saltado la parte de la función hepática, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué tiene que ver el hígado y el páncreas? Bueno, el hígado y el páncreas nos van a producir enzimas y nos van a producir desecho. En este caso la bilis es un desecho enzima y el páncreas nos va a producir enzimas lipolíticas para poder hacer que, pues hacer un poco más fácil y rápida esta parte metabólica. Yo tengo aquí el esfínter esofágico inferior que se llama cardias, paso al estómago, tengo el antro pilórico, el píloro, ¿verdad? Y me comunico con intestino delgado. Aquí la primera porción se llama duodeno. Imagínense que en este duodeno es como un lobby, como un descansito, donde van a desembocar 2 conductos. Un conducto que va del páncreas, este es el páncreas. Entonces un conducto que va del páncreas y otro que viene desde la parte hepática. Imagínense que acá está la parte del hígado. Entonces esos conductos desembocan aquí y ese conducto se llama pancreático duodenal o pancreático biliar. ¿Sale? Entonces es ahí donde desemboca la bilis, donde desembocan las enzimas como tal, lipasa, fosfolipasa, amilasa, etcétera, todas las que les puse en las tablitas anteriores, y ahí empieza el proceso de absorción, que es cuando digo, bueno, mi hamburguesa, mi fruta, todo ya se combinó, pero voy a separar y voy a ver qué es lo que sí se va a absorber, qué es lo que se va a desechar y qué es lo que sí se va a aprovechar, ¿sale? Bueno,
Les comentaba al inicio que nosotros vamos a dividir el tubo digestivo, ¿verdad? En alto y en bajo. Bueno, para que esto sea más llevado a practicidad en la clínica, pues obviamente tiene que hacer una división. Yo les puse esto en color rojito, que habíamos comentado que es un ángulo, así se llama, el ángulo de Treitz, ¿sale? Ese ángulo de Treitz es el encargado de dividirme que tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Si yo tengo un sangrado por recto que es fresco, quiere decir que viene de un lugar cortito. Entonces, a eso se le llama rectorragia. Cuando yo tengo un paciente, un ejemplo, ¿no?, llevado a la clínica, que dice es que tengo rectorragia y está verificada clínicamente, entonces ese sangrado viene de tubo digestivo bajo, de un lugar cortito, ¿sale? Pero si ese sangrado es en la popó o en la heces fecal y te dice el paciente es que yo hago como si fuera moronga, sangre digerida en heces, a eso se le llama melena. Entonces ese tipo de evacuación quiere decir que viene ¿qué? De un sangrado lejos, de un sangrado viejo, entonces viene de tubo digestivo alto. Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes puedan más allá, obviamente, llevarlo a la práctica clínica y puedan decir, ah, ok, ¿es importante la anatomía? Sí, porque de ahí depende que se pueda hacer un abordaje, ¿verdad?, para un tipo de tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico o el que le vayan a dar. Entonces, ese ángulo de Treitz va a ir desde la curvatura mayor, del estómago hacia lo que es, bueno, más bien desde ahí hasta lo que es la válvula ileocecal. Si ven este cuernito que está aquí, ese se llama apéndice. Acuérdense que ya pertenece al tubo digestivo, ¿verdad? Pero pertenece a el intestino que grueso, donde ya hay materia fecal. Bueno, el intestino delgado, ya terminamos aquí el estómago, pasamos al intestino delgado, donde dijimos que estaban los conductos, ¿verdad?, del hígado y del páncreas. Entonces, la primera porción, que es el duodeno, esa porción mide aproximadamente 25 a 30 centímetros. Es la primera porción y se va a llevar a cabo una absorción mayor. Después voy a tener la segunda porción, que es el yeyuno, que es una de las partes más largas, ¿verdad?, que mide aproximadamente de 2.5 a 4 metros. Tiene una forma de asas, pero porque está adosada, más si tú lo haces en una terminación lisa como tal, tiene que, pues, una parte lisa, o sea, no tiene asas intestinales. Esa es la diferencia del intestino delgado con el grueso. Pareciera que las tiene, pero no las tiene. Y la parte terminal, que es el ilion. Ahora, ¿en cuál de estas tres porciones es donde se lleva a cabo la mayor reabsorción de agua, de solutos, de ese alimento que se está aprovechando? En la parte del yeyuno y el ilion. En la parte del yeyuno es donde se lleva a cabo la mayor reabsorción de los solutos y de agua. Y después en ilion. Ya para pasar a lo que es el intestino grueso por medio de esta válvula ileocecal, tenemos nosotros ya que pues una parte ya de desecho, de materia fecal, de fibra para hacerla compacta. Ya todo esto se aprovechó acá. Bueno, el resumen de lo que yo les había dicho lo pueden checar en su presentación. Y pasamos al intestino grueso. El intestino grueso, acuérdense que tenemos el cuernito ese malvado, ¿verdad?, que se llama apéndice, que obviamente no tiene una función vital, pero nos sirve como una terminación. Entonces pasamos acá y nosotros ya tenemos una irrigación aquí. Irrigación significa que hay un riego sanguíneo. Entonces esta irrigación que nosotros tenemos aquí es de la mesentérica, ¿sale? Entonces las venas mesentéricas nos hacen toda esta irrigación, como lo habíamos visto previamente. Es como una red, que cuando se hace algún tipo de problema en esa confluente venosa y arterial también, ¿qué sucede? Pues puede haber una necrosis, es decir, una muerte del tejido aquí, ¿sale? Entonces tenemos el ciego, que es la parte inicial del intestino grueso, un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente y lo que yo les había comentado, colon sigmoides. Después recto, ámpula rectal y el ano. ¿Cuánto mide en un adulto el intestino grueso? Bueno, llega a medir de 1.5 a 2 metros. De 1.5 a 2 metros. Hay literaturas que manejan, por ejemplo, la Target menciona que mide hasta 2.3, entonces no hay diferenciación alguna en la parte como tal de 0.3, simplemente que ustedes tengan la noción de que el intestino grueso es más corto que el intestino delgado. Y
Pues con esto terminamos, chicos, lo que es el aparato digestivo en generalidades. Espero que les haya sido pues un poquito más práctico y de resumen y un poquito de más entendimiento. Si tienen dudas, obviamente podemos aclararlas tanto en los foros como en la parte del grupo que nosotros tenemos. Recuérdenlo. Les voy a dejar una tarea en relación a lo que ya vimos ahorita en las explicaciones y esa tarea va a ser para el entregable de la semana 10, ¿de acuerdo? Les mando un abrazo y espero que todos estén muy bien. Cuídense mucho, chicos.